¿Dónde se ha dado este brote de tosferina, Antonio? ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches, un saludo a toda tu teleaudiencia primero que nada y nada, comentar esto que los epidemiólogos estamos llamando como una real brutalidad. No hay justificación. Tenemos vacuna, tenemos forma de proteger a la población y lo que está pasando es que estamos perdiendo la batalla con los antivacunas, que lo lideran estas comunidades religiosas se han diseminado en toda la Amazonía peruana y en el Ecuador y que son literalmente que convencen a las poblaciones para que no vacunen a sus hijos. Y esa es una de las principales causas de este brote y el otro es la pobre respuesta del Ministerio de Salud, que literalmente le importa muy poco la salud de los peruanos de la Amazonía y la respuesta mediocre que ha hecho ante un brote que es el peor brote de nuestra historia de tosferina. Estábamos rastreando los datos y no hay año peor en términos de casos y muertes de tosferina en la historia conocida del Perú, lo cual implica, entre otras cosas, de que Loreto, que es el epicentro de esta epidemia, y la del Marañón, que es esta provincia olvidada por el gobierno, pues literalmente está pagando con su vida de sus hijos la incompetencia de este régimen. ¿Qué ha pasado con las vacunas? Conversábamos antes en la tarde y tú me decías que el Perú había llegado a ser puntero, o sea, estábamos haciendo algo bien, estábamos vacunando bien, estamos vacunando a los niños bien desde el sector público, ¿no? No el niño que se va al privado, no, estábamos vacunando bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Está bien, por un lado, tú das la explicación también, digamos, social de los antivacunas. Es cierto además que la Amazonía, Loreto, está llena, bueno, pues de un tipo de iglesias que dicen no hay que vacunarse porque esto es malo y el divino te protegerá, ¿cierto? Pero además no hay una política pública para llevar un control y vacunar a los niños de tosferina. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, en primera instancia hay que entender que la vacuna es altamente eficaz. La tenemos de toda la vida. El Perú siempre ha sido un campeón en vacunación. Veníamos de la pandemia, ha roto el récord de vacunar al 80% del Perú en solo 5 meses. Literalmente tenemos un cuerpo de epidemiólogos, de enfermeras, de personal de salud maravilloso que literalmente era lo que se conoce como una isla de excelencia trabajando en este programa de vacunación del Ministerio de Salud. Y hay que entender de que las regiones no compran vacunas. Quien compra vacunas es el Ministerio de Salud a nivel central y es el encargado de distribuirlas para que todos los peruanos tengamos acceso a estas vacunas. Lamentablemente, este régimen ha puesto a un operador político que es francamente un incompetente, que de salud pública sale muy poco y que toma unas decisiones que cada vez que las lanza termina haciendo mucho más daño que bien. Y un ejemplo de eso es haber destruido por completo la capacidad técnica que tenía el programa de vacunación del Ministerio de Salud. Los corrió a todos los expertos, empezó a nominar al amigo y al amigo y al amigo, y entre puro recomendado, pues literalmente desarmaron una de las islas de excelencia más importantes que tenía el Ministerio de Salud, de la cual depende literalmente la vida de muchos niños. Lamentablemente, 10 de ellos ya fallecieron literalmente por culpa de la incompetencia de las autoridades del Ministerio de Salud para darle lo que es su derecho a la salud, para protegerlos de enfermedades que son absolutamente prevenibles y para protegerlos de la desinformación, de esa infodemia que todavía estamos pagando con sangre y con muertos, producto de qué? De que no terminan de entender cómo funciona un fenómeno social que requiere precisamente eso, investigación para poder eliminar aquellas barreras, para combatir esa mala información que principalmente difunden estas iglesias evangélicas en la Amazonía peruana en contra de las vacunas, que son literalmente la tecnología de la salud que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. ¿Cuántos niños muertos? Me dices ya, el epicentro de esta epidemia está en Loreto. ¿Cuántos niños han muerto en lo que va de año? 10, se confirmaron 10 niños fallecidos, todos menores de 5 años, 9 de ellos en Loreto, uno de ellos que fue evacuado a Lima y falleció igual. Entonces, literalmente, y no solamente eso, sino que hay que entender un poco por qué, ¿no? Uno mira las coberturas de vacunación del esquema regular a nivel nacional, desagregadas por regiones, y vas a notar que en todo lo que es la Amazonía peruana, las coberturas están por los suelos.
El ministro de Salud salió a defender el día de hoy diciendo de que el rango meta para esas alturas de mayo era 24% y te das cuenta con esa cifra de que no sabe dónde está parado. La idea es de que si tú vacunas a un ritmo de 8% mensual, terminas al año al 96%, es decir, por encima del 95% que es el rango meta. El año pasado, ninguna región del Perú llegó a ese 95% en términos de cobertura de vacunación con este régimen. Y lejos de reaccionar por decir, oye, ¿sabes qué? Nos está yendo muy mal, hay que hacer algo al respecto. No, mutis apagaron el sistema de vigilancia, dejaron de reportar las cifras de cobertura de vacunación y tuvimos como 3 meses de silencio administrativo sin que el país sepa o tenga el derecho a informarse cómo están las coberturas de vacunación en el Perú. ¿Por qué? Por vergüenza ajena, pues, porque tienen que esconder los números antes de confesar de que están haciendo un trabajo pésimo procurando las vacunas a todos los peruanos a nivel nacional. Y ahora que estamos en mayo, que deberíamos estar bordeando, ¿qué cosa? 8 por 5, el 40%, las regiones de la Amazonía están en 20, 25, desagregadas por provincias. Tienes acá en Malatón donde más de 4 de cada 5 niños no se han vacunado, En no Datel han del completado Marañón, sus vacunas. cuatro de cada cinco 4 de niños. cada 5 niños no tienen vacunas, no se han coberturado. Y eso es una tragedia nacional. Y si el Ministerio de Salud, tiene la responsabilidad de procurar esas vacunas, no reacciona, lo que tenían que haber hecho es irse a su casa para dejar de hacer daño. Un juramento que hacemos los médicos cuando nos dan nuestro título de médico cirujano es, primero, no hacer daño. Y literalmente con su incompetencia están matando niños, están matando peruanos. Y lejos de intentar solucionar el problema, no, que vamos a ver si nos recuperamos prontito, porque sí, pues estamos muy bajitos, pero es un desprecio por la vida que tú dices, Dios mío, no tienen sangre en la cara. Y es un nivel de incompetencia supina que realmente nos hace muchísimo daño. Antonio, ahí tengo varias preguntas. Sé que tienes que volver a clase. Disculpen sus alumnos que quizá lo están viendo, pero aquí hay muchas preguntas en el chat. Pero quiero hacerte primero una pregunta, digamos, política y luego ya preguntas más médicas sobre la tosferina. La pregunta es, ya, el MINSA es el responsable de comprar las vacunas y de repartirlas a regiones, pero no son las regiones, las gerencias de salud de las regiones, las que tienen que supervisar la vacunación de su población. Pregunto. Sí, pero recuerda que una de las principales herramientas son las campañas nacionales de vacunación, ¿no? Que es lo que hacen los estados cuando a su población le importa. Y justamente para poder hacer eso es que literalmente tú controlas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tenemos que cumplir el rango meta 8%. ¿Cómo nos fue este mes? Mira, ya hemos llegado a 7, fantástico. Entonces hagamos una recuperación, lancemos una campaña de vacunación, levantemos las coberturas y lleguemos al rango meta. Se han pasado todo el año con 7, 6, 5%. Mayo no va a llegar ni al 5% de la cobertura meta del mes. O sea, y acaban de salir a mentir descaradamente a nivel nacional de que para mayo el rango meta era 24%, cuando eso era el rango medio en marzo. Pero eso es justamente cuando se cae la careta y su ignorancia se los pinta como lo que son una sarta de incompetentes y no pueden ni siquiera salir a mentir decentemente. Tienen que esconder las cifras, manipularlas y nuevamente comunican el número de casos confirmados cuando en realidad son más de 640 casos y tienen mucho más muertes en investigación, que para que sean confirmadas, ¿sabes de qué depende? Depende de una autopsia. ¿Tú crees que un niño indígena en Datén del Marañón tiene acceso a una autopsia si ni siquiera tiene acceso a las vacunas que le van a salvar la vida? No, Realmente son, pero 2 dedos de frente de vergüenza, un poco de decencia y lárgate a tu casa. Deja de matar gente por el amor de Dios. Pero no lo quieren entender. Prefieren literalmente estar sentados en su trono, repartiendo puestos a esta siniestra, desarmando la poca excelencia que tenía el Ministerio de Salud y que la población pague con su vida su incompetencia. quiero preguntarte también, este equipo que llevaba el tema de las vacunaciones, ¿desde cuándo venía y cómo se ha destruido? Este equipo dentro del Ministerio de Salud encargado de monitorear y de lanzar campañas para la vacunación. Mira que nosotros dejamos el ministerio con un equipo de profesionales que tenía epidemiólogos, estadistas, comunicadores, presupuesto, vacunas suficientes, con cobertura de más del 95%.
y desde que han empezado a cambiar de ministro cada vez por uno cada vez peor, y es particular con este último, literalmente solamente le quedan a sus amigos gobernando y cobrando sus sueldos sin preocuparse por llegar a rango meta mensual. Y nuevamente, o sea, y lo peor de todo, ¿sabes cuál es? Que uno mire ese mapa y te vas a dar cuenta que la cobertura en Lima regiones, ya no te estoy hablando de Petén del Marañón, en la mitad de la Amazonía peruana, no, ¿Lo te has estoy hablando de publicado, Antonio? Lima ¿Lo has publicado? regiones, sí. Mira el mapa que compartimos temprano y te vas a dar cuenta que toda la periferia de Lima el año pasado tenía 72%. Este año, para mayo, ninguno llega al 27%. O sea, literalmente están desprotegiendo y no son capaces de vacunar a gente que vive a menos de 4 horas de Lima. O sea, si no puedes llevar vacunas a las provincias de Lima, que estás literalmente al costado, ¿cómo Michi vas a hacer para llevar vacunas río adentro en Datel del Marañón? Y eso lo teníamos, no es que no se podía, éramos campeones en eso. Esa es la parte más absurda de la historia, que A ver, cualquier enfermera. repítenos en Lima. Mira, si tú entras, y esto es una cosa que hemos presionado como no tienes idea. Ahorita, supuestamente, lo que vendría a ser la cobertura deberías tener a nivel nacional para el mes 5 del año, deberías tener todos en 35-40%, Esto, que sería el Antonio, rango meta. este mapa, Este mapa es el de la cobertura de la vacuna pentavalente, que es la que a ver, protege contra la tosferina. ¿De ya, acuerdo? y Si tú tienes miras el mapa, estando en mayo, deberían estar todos bordeando el 40%. No hay ninguna región que siquiera se aproxime. Lima amplía, está en 29.3%. Las Ricardo, regiones amplía. de la Amazonía peruana están todas por debajo del 30%. Y si miras la cobertura que está en esas barritas, tienes enero 7.6, febrero 6.5, marzo 7.6, abril 6.5 y en mayo estamos 3.1%. Estamos recontra lejos del rango meta y mayo ya se está acabando. Y esto está actualizado en teoría hasta la semana, hasta, Estos ¿qué es son esto? La datos semana 20. oficiales, Antonio. Estos son el tablero de inmunizaciones del Ministerio de Salud. O sea, es el Ministerio de Salud, para que quede claro. ¿Ya? Y como Ahí te digo, está. este mapa te pinta en cuerpo entero el desprecio, el absoluto desprecio que tiene este régimen, este ministro de salud, por la salud de los menos favorecidos. Tienes a toda esa parte de la Amazonía peruana, a todo el sur del Perú, incluso a la periferia de Lima, en un verde pálido, que te dice literalmente que estás súper lejos del rango La meta y que en periferia de esas Lima, regiones, Antonio, ya hemos visto la Amazonía 27 y es donde está el brote y donde, que es lo que tú dices, ¿no? Hay 6 niños registrados muertos en lo que va de año, pero vaya usted a saber en realidad cuántos hay, porque claro, tienes que tener una autopsia. Y si la posta, si el hospital más cercano a veces está a 4 días en lancha, pues la autopsia ¿para qué?